Algunos me han preguntado, pastor, ¿qué pasa con aquellas personas que toman la decisión de no seguir viviendo? Pues es un tema complejo porque hiere susceptibilidades, pero la Biblia es muy clara. Y para poderte responder, tengo que tomar varios ejemplos de varios personajes en la Biblia que sintieron lo mismo y eran hombres ungidos de Dios. Por eso cuando a veces piensan que que los pastores no sufrimos, que los pastores no nos enfermamos, que los pastores no nos deprimimos, que los pastores no sufrimos, es mentira. Que no lo manifestemos es otra cosa. Que siempre estemos con una palabra de aliento, que siempre estemos delante del pueblo con una sonrisa, es otra cosa. Pero cuando miramos la historia bíblica, encontramos que el profeta Elías, después de haber derrotado 40 falsos profetas de Baal, entra en depresión, se esconde en una cueva y estando allí le dice a Dios, quítame la vida, no quiero seguir viviendo. ¿Qué le dice Dios? Dios le dice, sal de la cueva, come, porque el largo camino te resta. O sea, Dios no le dijo, ay, sí, no quiere seguir viviendo, bueno, no viva más. No. Cuando Job lo pierde todo, su esposa se acerca y le dice, maldice a Dios y muérete. Y la respuesta de Job fue, ¿daremos gracias a Dios por lo bueno y no por lo malo? O sea, Job estaba diciéndole a su propia esposa, Dios tiene el control, tanto de las cosas buenas como de las cosas malas que nos suceden. El apóstol Pablo, después del encuentro con el Señor, después de convertirse, después de haber quedado ciego, y el Señor le devuelve otra vez la vista, él queda con un problema que llama el aguijón de la carne, y los estudiosos dicen que a lo mejor haya sido un dolor de cabeza muy profundo y problemas en la vista, porque las últimas cartas que escribe Pablo, él dice, os escribo con estas letras grandes. Entonces a lo mejor tenía problemas de vista y eso generaba en los nervios ópticos y en su cabeza un dolor muy fuerte. Él se tuvo que rapar y él le pedía a Dios que le quitara ese aguijón de la carne. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia. Ojo con esto, dice el texto, porque mi poder se perfecciona en ti. Cuando yo entiendo el propósito de mi vida acá, el propósito de Dios aquí en mi vida acá, pues yo voy a entender que esa no es la salida. Quitarme la vida no es la solución. Algunos dicen, es que yo lo voy a hacer para descansar. No va a descansar, porque no va a ir a la presencia del Señor, va a ir al tormento eterno. No es que yo lo voy a hacer para que la persona que me hizo daño le quede un escarmiento con mi vida. Tampoco. Si tú lo haces, esa persona que te hizo daño y tú tomaste esa decisión para vengarte de esa persona va a seguir con su vida normal. De pronto se va a entristecer un tiempo, pero después su vida será normal. En cambio, tú que tomaste esa decisión pasarás toda la eternidad en tormento, lejos de Dios. Pero ¿qué dijo Jesús? Jesús cuando estaba delante de Pilatos en el Evangelio de Juan capítulo 19, delante de Pilatos le dice, ¿no ves que yo tengo el poder y la autoridad para llevarte a la cárcel o hacerte libre? Y Jesús le responde, solo hay uno que tiene esa autoridad, es el Padre, quien te permite hacerlo. Pero luego dice en el texto, pero el que me entregó a ti tiene un pecado mayor. La pregunta es, ¿quién fue el que entregó a Jesús? Judas Iscariote. ¿Cuál fue el pecado mayor? Haberse quitado la vida. Dice la palabra que Judas se ahorcó después de ver que hizo mal. Entonces ahí Jesús deja claro que quitar la vida no es la salida. Y algunos dirán, pero es que las personas que tienen enfermedades terminales, el dolor, usted no sabe el dolor. Sí, tienen toda la razón. Solo el que está sufriendo entiende y vive en carne propia su dolor. Pero la palabra dice que el poder de Dios se perfecciona incluso en nuestros dolores más profundos. Sigamos viviendo para encontrar el propósito de Dios en nuestra vida. Bendiciones.